A ver, ¿cómo es posible que una de las estructuras políticas más raras y descentralizadas de la historia haya podido durar casi 1000 años? Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante código legal del Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad que de verdad pone de cabeza casi todo lo que creemos saber sobre cómo funciona un imperio. Y es que esta frase lo resume todo a la perfección. Pensemos un momento. A diferencia de reinos como Francia o Inglaterra que iban hacia la unificación, el Sacro Imperio, bueno, nunca tuvo una capital fija, ni un idioma único, ni un gobierno central fuerte. Era, literalmente, un increíble mosaico de cientos de territorios. Y aún así, su capacidad para perdurar en el tiempo fue simplemente asombrosa. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál era el pegamento que mantenía unido este gigantesco rompecabezas? Y les doy una pista. La respuesta no está en los ejércitos ni en la política como la entendemos hoy. Es algo mucho, mucho más profundo. Y aquí está la clave de todo. El gran secreto de su longevidad estaba en su ADN legal. La estabilidad del imperio no venía de la fuerza bruta, sino de un sistema jurídico increíblemente sofisticado, heredado directamente de la antigua Roma. Así que, para entender al imperio, primero tenemos que descifrar su código legal. Para entender este sistema, tenemos que viajar en el tiempo, al origen de todo, a la semilla de la que brotó esta estructura. Una semilla que se plantó en la antigua Roma y que, increíblemente, quedó latente por siglos hasta que fuera descubierta en plena Edad Media. Es que el derecho romano fue una construcción de siglos. Empezó con las famosas 12 tablas, que ya era un intento de tener leyes claras para todos. Pero su punto culminante, la obra maestra, fue esa compilación gigantesca del emperador Justiniano. Lo más increíble de todo es que, siglos después de la caída de Roma, este tesoro de conocimiento fue redescubierto en universidades como la de Bolonia. Imagínense la escena. De repente los estudiosos medievales tenían en sus manos un sistema completo para organizar la sociedad, justo cuando más lo necesitaban. Pensemos en el Corpus Juris Civilis no como un simple libro de leyes, pensemos en él como un sistema operativo para una civilización. Ofrecía una manera lógica y coherente de pensar sobre la justicia, los contratos, la propiedad, todo. Este texto se convirtió en el lenguaje común, la base sobre la cual los juristas de toda Europa pudieron empezar a construir un sistema legal que iba más allá de sus fronteras locales. Bien, ya tenemos la semilla. Ahora veamos el suelo donde fue plantada. Porque si el derecho romano era la semilla, el Sacro Imperio era un terreno fértil, sí, pero increíblemente complejo y fragmentado. Un terreno que era cualquier cosa menos uniforme. Hay una palabra en alemán que es simplemente perfecta para describir esto. Flickenteppich. Literalmente, una alfombra o colcha hecha de muchos retazos diferentes. Y esa es la imagen exacta de la estructura política del imperio. No era una tela de una sola pieza, sino cientos de fragmentos de todos los tamaños, formas y colores, cosidos uno al lado del otro. Y esos retazos eran de lo más diverso que se puede imaginar. Teníamos principados y ducados poderosísimos, territorios gobernados por obispos que actuaban como príncipes, ciudades comerciales riquísimas que no le rendían cuentas a nadie más que al emperador, y un sinfín de condados y señoríos minúsculos, cada pieza con sus propias reglas, sus propias tradiciones y sobre todo un feroz sentido de su independencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se planta una semilla de pura lógica romana en un suelo tan fragmentado y germánico? Pues lo que se obtiene es un árbol único en su especie, un sistema jurídico híbrido que logró fusionar los principios universales de Roma con las realidades locales de cada territorio. Y aquí es donde vemos la genialidad de este sistema. Funcionaba en dos niveles. Por un lado, arriba, tenías el Reichsrecht, el derecho imperial basado en la lógica romana. Este servía como árbitro para resolver los grandes conflictos entre territorios. Pero por otro lado, abajo, en la vida cotidiana de la gente, seguía rigiendo el Landrecht, el derecho local basado en las costumbres de cada lugar. Era una solución brillante, un marco común que no intentaba aplastar las identidades locales. Entonces, ¿para qué servía este sistema en la práctica? Ojo, su misión no era crear un Estado unificado, sino todo lo contrario. Su propósito era gestionar la complejidad. Primero, era un escudo que protegía la autonomía de cada pedacito del imperio. Segundo, y esto es clave, ofrecía una arena legal, un lugar para resolver disputas sin tener que ir a la guerra. Y tercero, claro, establecía ciertas reglas de juego comunes para mantener un mínimo de orden social. Y todo esto no es solo una clase de historia. Avancemos rápido hasta hoy, porque ese árbol que creció durante 1000 años sigue dando frutos. El legado del sistema jurídico del Sacro Imperio es enorme y de hecho define la forma en que se entiende la ley en una gran parte del mundo actual.
Y ese legado nos lleva a una de las grandes divisiones del mundo legal de hoy, la tradición que viene del Sacro Imperio. Esa obsesión por la lógica y el orden del derecho romano evolucionó en lo que hoy llamamos derecho civil. Pensemos que es como un gran manual de instrucciones. El juez busca la regla correcta en el código y la aplica al caso. Por otro lado, la tradición anglosajona, el common law, funciona más como un álbum de fotos familiares. El juez mira las decisiones del pasado, los precedentes, para decidir el presente. Son dos filosofías de justicia muy distintas. Claro, todo tiene un final. Y para el Sacro Imperio, ese final llegó en 1806, barrido del mapa por las guerras napoleónicas. Pero aquí viene lo más interesante. Aunque la estructura política se desmoronó, su ADN jurídico ya se había esparcido por toda Europa. En cierto modo, su legado legal sobrevivió a su propia muerte. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, que sea esta. Vivimos en un mundo donde solemos pensar que el propósito de la ley es unificar y estandarizar todo. El Sacro Imperio nos enseña otro camino. Su genialidad no fue imponer la unidad, sino gestionar el conflicto, permitiendo que la diversidad pudiera coexistir. Era un sistema diseñado para abrazar la complejidad, no para eliminarla. Lo cual nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Hoy, en plena era de la globalización, donde buscamos equilibrar la soberanía de los países con la cooperación internacional, ¿hay algo que podamos aprender de un sistema que durante siglos logró mantener la paz no a través de la fuerza o la unificación, sino con un marco legal compartido que respetaba, ante todo, la diferencia? Ahí se los dejo.